ondemand.com.ar. Nos conocimos, me estremecí. Buenas tardes, aquí estamos en nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia, similar al grupo de APAP de Fundapap que funciona en esta capital. Para los que recién se suman al programa, este es un espacio dedicado a reflexionar y a compartir con los oyentes sobre las dependencias afectivas y la adicción a personas, problemática de mucha vigencia en la actualidad, y a aportar recursos para la recuperación. Como programa de desarrollo espiritual, trabajamos con los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos adaptados a nuestra problemática, que encontrarán en nuestra página web www.fundapap.org, pero aquí no los usaremos. Les recordamos que este es un programa de fortaleza y esperanza. Las personas que quieran hacer su pedido de ayuda tienen que escribir a hemosestadoahí@fundapap.org y recibirán la respuesta individualmente, o si quieren que el pedido y la respuesta se lean al aire en el programa, les pedimos que lo soliciten con claridad. Para comunicarse con nosotros, el teléfono de la radio es 5411-4784-0669. Por WhatsApp o SMS es 54911-5832-0669 y por Skype, usuario Mantra FM. Si quieren encontrarnos en Facebook, estamos en Hemos Estado Ahí, Mantra FM 91.9. Bueno, saludamos a nuestro operador, Sergio, como siempre, tras el vidrio. Y hoy mi equipo completo. Estamos todos, Norma, Marisa, Miguel, Mónica y yo. Así que damos comienzo al programa de hoy. Y saludamos a Pablo, que dice buenas noches, gente linda. Gracias, Pablo. Gracias. Hola, Pablo. Bienvenido al chat. Bueno, ahora retomamos la lectura del libro Autoestima y Cuidado del Alma, de Jean Montbourquet, de Editorial Bonum, el capítulo 4 de la segunda parte, que dice: conversión de la perspectiva del ego a la del sí mismo. Continuación. Manifestaciones de la estima del sí mismo en las relaciones humanas. Empezar por sí, pero no terminar por sí. Tomarse como punto de partida, pero no como meta. Conocerse, pero no preocuparse por sí mismo. Martin Buber. Qué bonito, ¿eh? Qué bueno que está. Sí. Realmente es el sí mismo es la apertura a la compasión universal, es la entrega incondicional, ¿no? Pero primero tenemos que trabajar profundamente en nosotros hasta alcanzarlo y después abrirnos a los demás. Aunque se va dando medio alternativamente, sí, pero con más énfasis mientras no se ha despertado del todo. Y cómo habla de un cuidado personal, ¿no? De cuidarse uno mismo, ¿no? Claro. Empieza por cuidarse, ¿no? Claro, pero no tenés que terminar en cuidarte vos mismo, ¿viste? Es así. Es un comienzo. Bueno, por mi práctica, dice Jean Montbourquet, he podido observar los efectos sociales beneficiosos de la estima del sí mismo. Un amor incondicional a sí mismo y a los otros, la curación interior, la sabiduría y la misión en favor de la comunidad, etc. El pasaje de la estima de sí a la estima del sí mismo se refleja en las siguientes mejorías sociales. Bajo la influencia del sí mismo, una persona tiene menos miedo, se siente más segura, se muestra menos a la defensiva. Tiene mayor audacia para hacerse conocer como es. No teme revelar su vulnerabilidad en las relaciones humanas y con sus amigos. Cultiva la intimidad
sin miedo de develar su interioridad y aún sus debilidades. Se muestra más dispuesta a recibir con gratitud que a dar. Y cuando es generosa, no saca provecho de ello para ejercer un sutil poder sobre la gente. No siente la necesidad de compararse con los otros. Será ella misma en sus relaciones humanas. Cuando llega a ser menos competitiva, se interesa por los demás en una real solidaridad. Busca, sobre todo, relaciones vivificantes. Evita mantener relaciones mundanas y utilitarias con vistas a conseguir reconocimiento, adulación, favores, etcétera. Clientelismo. Clientelismo. Claro. Está muy, pierde muy el gusto. Uso. Sí, claro. Está de uso. Se usa. Sí. Pierde el gusto de juzgar a los demás según criterios subjetivos. Se abstiene de comentarios porque tiene conciencia. No, se abstiene de condenarlos. De condenarlos, perdón. Bueno, los comentarios los daba como juicios, ¿no? Sí. Se abstiene de condenarlos porque tiene conciencia de no conocer todas sus intenciones y sus motivaciones. Por fin, la estima del sí mismo que trae la curación interior y un aumento de amor a la persona será fuente de compasión y de perdón para sí mismo y para los demás. Uh-huh. Realmente... Claro, que ese sería la meta, ¿no es cierto? Llegar al amor de la solidaridad y al amor con el otro, ¿no? Sí, a la compasión. Sí, a la compasión. De la condición humana. Uh-huh. La verdad que esto, si bien parece algo ajeno a nuestra vida cotidiana, en los grupos esto es visible, porque no hay nadie que pretenda conseguir rédito personal. El escuchar a otro, el resonar, el poder brindar una sugerencia desde la propia experiencia, hace que uno sienta esa red y esa comunicación, esa solidaridad, ¿no? Sagrada, ¿no? Así que es tan distinto a lo que sucede en la sociedad, ¿no? Eso es un ambiente en el que podemos... Sí, que no se da en lo social. No, por eso. Los grupos de amigos se reúnen para tomar, generalmente. Entonces ya después contarse las cosas, se o conectarse, claro. Esta es una experiencia de unidad en la diversidad, que no importan las diferencias, lo que se recupera en el grupo es lo que es común a todos, ¿no? Y eso hace que sea maravillosa la experiencia a transitar. Así es. Bueno, ¿seguimos? Muy bien, sigue. Manifestaciones de la estima del sí en sus relaciones con el universo. Del sí mismo. Sí, del sí mismo. Sí. La oración empieza cuando el poder termina. El poder del ego será, ¿no? Claro. Sí, claro. La estima de sí mismo y el acercamiento de la intención creadora. Sí. El que dijo la oración empieza cuando el poder termina es Rabbi Abraham Heschel. Muy bien. Bueno, entonces la estima del sí mismo y el acercamiento a la intención de lo creadora. Albert Einstein, el gran físico, hacía un día la siguiente pregunta: ¿considera usted que el universo como ansioso y hostil? Como amistoso. Como amistoso. Como amistoso como ansioso hostil. Y hostil. Hostil. Era su manera de separar a los optimistas de los pesimistas. Cuando vanamente te han tomado todos los medios posibles para realizar una tarea o lograr un proyecto, no queda otra cosa que confiar en la superabundancia del universo. Es una actitud propia de la estima del sí mismo. Si abandonarse a una inteligencia universal en vez de mantener una actitud derrotista. Esto Qué buenísimo. Maravilloso. No, pero el universo ansioso me encantó. Sí, lo que se llama la proyección, sí. ¿No?
El acto fallido. Sí, la proyección del interior de uno. Interior. Una de mis amigas, directoras de un colegio, buscaba personal para un programa académico. Había logrado contratar 6 profesores, pero todavía le faltaban 2. Por más que se rompiese la cabeza e hiciera publicidad, no llegaba a completar su personal. En vez de encarnizarse en esta diligencia y de crisparse más, reconoció simplemente su impotencia y recurrió a la providencia. Al día siguiente ya había encontrado los 2 candidatos que le hacía falta. La intención creadora es una estrategia espiritual que consiste en exponer la necesidad de una manera muy concreta a la inteligencia del universo. Algunos lo llaman Dios. La presentación detallada de una necesidad o de un proyecto llevará a la persona a estar al acecho de todas las oportunidades favorables para su realización. Una vez que se ha expuesto su necesidad o su proyecto al universo, es importante que el ego no se preocupe más y que se desprenda de su pedido como si no fuese ya de su incumbencia. Bueno, esto es muy semejante al pedido que se hace en la noche antes de dormir al doble, ¿no? En la teoría del doble de Jean-Pierre Garnier Mallet. Dice así: en la noche, después que nos relajamos, antes de dormir, nos concentramos en la parte posterior de nuestra cabeza, donde está el centro óptico, ¿no? Ajá, sí, que es la médula oblongada. Sí. Bueno, en ese lugar poner imágenes de lo que quiero lograr en mi beneficio y entregárselas, esas imágenes, a ese doble superior mío, que puede ser el Espíritu Santo, que puede ser el yo superior, que puede ser Dios, que puede ser lo que quieras. En la teoría del doble es el doble original. Y dejarle a ese aspecto de mí que trabaje con las imágenes que le dejo depositadas para que se realicen y yo despreocuparme por completo de los anhelos relacionados con eso. Pero yo me acuerdo que lo que hace uno cuando le entrega a Dios, le entrega el pliego de condiciones. Claro. Bueno, pero mira, tiene que ser así, y bueno, no te olvides que tiene que ser de esta otra manera. Claro, la verdadera entrega es: esto es lo que yo quiero, lo que me gustaría, lo que mi alma ansía. Por supuesto que estará relativizado a las posibilidades reales de que eso se cumpla. Sí, y a la necesidad, porque a veces queremos cosas que no necesitamos. Sí, pero si la idea y la imagen de lo que yo pongo en antes de dormir es clara, me puedo confiar en que eso está trabajando en el universo. No sé cuánto llevará, pero va a llegar, ¿no? Uh-huh. Y realmente cualquiera de nosotros puede hacer la experiencia y verá que es así, ¿no? Sí, Que es concreta. me va a venir el universo ansioso a mí. Tiene que ser rápido. Bueno, la intención creadora es un eco de la manera de orar enseñada por Jesús y relatada por Marcos en su Evangelio. Por eso le digo, todo lo que pidan en su oración, crean que lo han recibido y les será otorgado. Es esto. Es así. Es esto que hablábamos, esa imagen realizado, el anhelo que yo tengo. Entonces, al mirarla, verme, por ejemplo, si lo que quiero es poder estar en contacto con la naturaleza, verme en la naturaleza disfrutando del contacto con los elementos, verme ahí y dormirme tranquila de que eso se va a producir en el momento que corresponde. Sí. Un médico me confiaba que la tasa de curación de sus pacientes había aumentado desde que se tomaba un momento de meditación para pedir su curación. Los veía curándose. Al hacer eso, sacaba de sí toda ambivalencia
toda intención inconsciente de conservar a su paciente en una relación de dependencia y de considerarse el único responsable de la curación. Es así, tal Qué cual. bárbaro, ¿eh? Es tal cual. Sí. Cuando podemos contar con ese otro poder y entregarnos a lo que sea, que es esta famosa frase que digo todos los días de mi vida, en cada momento que voy a iniciar cualquier acción, Espíritu Santo, hacerlo por mí, es entregarle el poder. Yo estoy ahí con lo que yo tengo. Sí, hacer la parte que a uno le Claro, corresponde, ¿no? Porque, exacto. Y que use de mí todo lo que está a mi disposición. Sí, y aceptar después la respuesta, ¿no? el Porque resultado que sea. lo otro es como decía Mónica, que uno quiere pedirla, o Con sea, el hace el pliego de pedido con el condiciones. pliego de condiciones, y a veces se da, pero no de la manera que uno quiere. Y Exactamente. uno tiene que tener la paciencia para esperar y ver los resultados. No tenemos esa paciencia, por lo general. No, claro que no. Nos cuesta, o sea, posiblemente ese pedido Y por venga... algo dijiste ansioso. Por eso dije ansioso, porque los tiempos de Dios no son los tiempos nuestros. Claro, y en el medio, y a lo mejor viene a través de un conflicto. Y Exactamente. llega a través de un conflicto y nosotros nos vamos a quedar en el conflicto y, por lo menos mi caso, haberme enojado con Dios que no se diera en el momento que yo lo pedí Por y como lo supuesto, pedía, ¿no? por supuesto. Y con el tiempo ver que de verdad el resultado venía por otro lado, ¿no? Sí. Que es lo maravilloso. Y que además era mucho más Por eso, beneficioso para vos que lo que vos habías sí, sí, creído. sí, sin duda. Acá Pablo dice algo, a ver, Espera que subimos un poco. Pavada los efectos de lograr el sí mismo. Bello. Esta cuestión de pedir al universo no viene de la mano de nuestra actitud frente a nosotros mismos y la vida. Claro que sí. Digo, una persona desconectada de sí, por ende alejada del amor, si pide al universo, le responde, ¿se entiende? Bueno, Sí. no es que el universo no le responda, sino que él no está conectado Claro. con esa fuerza que él le puede responder. Evidentemente, el capítulo se llama de la estima del sí, la conversión de la estima de sí a la estima del sí mismo. Nosotros queremos siempre sacar ventaja para nuestro ego. Y entonces lo que pidamos desde ahí no tiene respuesta, no hay resonancia. Porque, claro, no hay una resonancia energética. Exactamente, está frenado por el ámbito de nuestra personalidad. Así que para poder entregar hay que contar con fuerzas superiores a las nuestras y dejar de lado nuestros intereses más mezquinos. Que también a veces no se reconoce, ¿no? Porque, por ejemplo, yo antes de llegar a los grupos caí de rodillas varias veces y pedí arrodillado, sin saber lo que estaba haciendo porque verdaderamente estaba desplomado. Y también se me cumplió, pero digamos como desde un lugar, podría decir, inocente, no sabía lo que estaba haciendo. Pero sin embargo, en los momentos de desesperación recurrimos a lo superior. Y eso es real, eso es auténtico. Aunque uno no tenga experiencia en este tema, la desesperación, la situación de extrema angustia. Cuando no tenés sentís que no hay ninguna salida. No, podría decir solo que es para arriba. La conexión con Dios o quien uno quiera creer verdaderamente está. Claro, siempre está. Siempre Por más que no creamos está. Pero claro que después está. nos vamos dando cuenta, vamos reconociendo y aceptando alguna parte de la religión o de la espiritualidad, pero siempre estamos conectados, ¿no? Es lo que no sabemos, lo que no nos damos cuenta. La espiritualidad es que siempre estamos conectados. Exacto. La religión cree que tenés que hacer determinados pasos para conectarte. La espiritualidad es la certeza de la unión con Dios. Lo que ocurre es que para estar en esa unión tenés que dar por sentado que existe, si no, ¿con qué te vas a comunicar? Claro, más bien. Es así. Por eso en los momentos de desesperación, cuando nuestras fuerzas están al límite, pedimos a una fuerza superior ayuda, y es tan auténtico ese pedido que claro que se escucha el llamado. Bueno, ¿vamos a un corte? Dale. Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa a ondemand.com.ar. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. No me quiero.
Solo por hoy trataré de soltar las riendas y entregárselas a mi poder superior. Dejaré de querer controlar los acontecimientos como si todos fueran mi responsabilidad. Bueno, muy bien. Continuamos. La estima del sí mismo y la simplicidad voluntaria. Pasar de la estima de sí a la estima del sí mismo significa también estar en mayor comunión con el universo, es decir, más sensible a su conservación en un espíritu ecológico, es lo que estábamos hablando recién, el darnos cuenta de que todo es uno y todo es sagrado y todo es la creación de una divinidad, nos permite vivir de manera sacra, religiosa, cada acto de nuestra vida. Uh-huh. Bueno, desde el año 1980 existe un movimiento llamado la simplicidad voluntaria. Tiene como meta favorecer la ecología luchando en contra del superconsumo, el agotamiento de los recursos del planeta y la polución mundial. Invita a las personas a llegar a ser responsables y respetuosas del medio ambiente. Promueve compartir los recursos naturales en beneficio de toda la comunidad y de las generaciones futuras. Verdaderamente, si nosotros podemos sacralizar la vida, todo lo que hagamos va a ser en unción con el bien común. Por supuesto. Y no como hacemos sacar ventaja para mí solo en contra de los demás, ¿no? Promueve compartir los recursos naturales en beneficio de toda la comunidad y de las generaciones futuras. Claro, no que algunos se perjudiquen para que otros se beneficien. Exactamente. Este movimiento se inspira en una espiritualidad basada en la estima de sí mismo. Para ampliar información remitimos a la excelente obra de Serge Mongo, La simplicidad voluntaria, más que nunca. Se llama así la obra, La simplicidad voluntaria, más que nunca, de Serge Mongeau. Vas a ver si está traducido, ¿no? Uh-huh. No, sí, claro. La estima de sí mismo y la adopción de una visión espiritual del mundo. Todo problema pierde su fuerza en la medida en que usted desarrolla la costumbre de estar tranquilo, de mirar y de observar la armonía divina que se revela. Joel Goldsmith. La estima de sí mismo ofrece una perspectiva más amplia a las situaciones penosas y de los problemas. Ubica estos acontecimientos desgraciados en un contexto más vasto, hasta el punto que pierden su intensidad y a veces adquieren aún un sentido positivo. Es lo que se llama un reencuadramiento espiritual. En efecto, en vez de hundirse en la desesperación, es posible descubrir un sentido positivo a cualquier acontecimiento, por malo que sea. Acá sí que tenemos que trabajar mucho, ¿no? Sí. Porque yo me acuerdo de una vez, una situación que ocurrió, que estábamos comiendo después de un grupo y a una de las personas le robaron la cartera. Y yo me acuerdo que dije, agradece esto que te pasó, porque si lo agradeces, todo se va a acomodar de mejor forma. Y me miró como si yo estuviera loca de atar porque se había perdido los documentos. Y la verdad es que es difícil que la gente entienda lo que se quiere decir con esto. Pero si yo me enfurezco, eso que me pasó se duplica en maldad o en desgracia. Si yo agradezco estar en paz para atravesar lo que me toque atravesar, aparecen soluciones. Y de verdad aparecen ayudas que uno ni pensaba, o situaciones que me permiten aprender algo que no conocía a partir de resolver este problema. O sea,
verlo en un contexto más amplio en lugar de quedarme pegada, identificada a la situación. Sí, es el tema de que soy una víctima, los demás son los malos, claro, los ladrones, y yo soy la víctima soy de los ladrones. de mí. Lo cual, si nos ponemos a pensar, hay mucha gente que realmente es víctima, que la matan y, ¿no? Sí, pero a lo mejor esa persona, vista desde su propia historia personal, la muerte es lo mejor que le podía ocurrir. No lo sabemos. No lo sabemos. O sea, nosotros es un misterio. Estamos siempre deduciendo desde nuestro pobre razón y una intelecto corta, porque no tenemos demasiado alcance en la comprensión de los hechos. Yo he visto gente muy querida agradecer enfermedades terribles, muy duras, incluso enfermedades de un hijo, que para mí es de los espantos mayores de la tierra. Y hacer todo un camino, agradecer en este sentido, transitado el camino, poder decir, bueno, gracias a este punto inicial, que fue un tocar fondo total, pudimos hacer un camino de reencuentro como familia, pudimos sanar heridas, pudimos y un montón de pudimos que la verdad que a mí me dejan helada, todavía hoy me conmueve profundamente. Es que es verdad. Porque está en sintonía con esto. Y es por eso que se dice que las enfermedades son para sanar. Claro. Mira qué paradoja, ¿no? Pero me enfermo para sanar, pero para sanar en otro plano mucho más profundo y más elevado. Claro, una cosa es la sanación y otra es la curación, ¿no? La curación es del cuerpo, la sanación es del alma. Entonces, a veces una enfermedad me puede llevar a la muerte, pero he sanado el alma. Y esto lo he podido vivenciar de cerca y la verdad y en el mundo del ego esto es muy difícil de entender, ¿viste? Porque uno pierde el vínculo con la persona, bueno, pasan cosas que si uno lo ve desde este plano son dramáticas realmente. Y son dramáticas. Nadie quita que no sean dramáticas. Claro, no excluyen esos sentimientos de dolor. De dolor, claro. Con los que uno acompaña el proceso. Pero no te quedas en el dolor nada más. Podés abrir el espectro y decir, esto tiene un sentido que yo no puedo comprender. Los orientales tienen esto mucho más elevado, mucho más. Por ejemplo, que vos vas a un velorio de un japonés o de una cosa así, vos no vas a ver a nadie llorando, porque el alma se tenía que retirar y pasó a otro plano. Claro. En México hay una idea de la muerte tan diferente, ¿no? También. Pablo dice, muy sabio lo del agradecimiento y real. Tener la capacidad de situarnos en el lugar justo, en el lugar en el que todos estamos siendo amados. No es fácil, pero si uno puede darse cuenta de que no es un huérfano expulsado del paraíso, sino que es hijo de Dios, las cosas cambian. Sí. Por eso es que el curso de milagros lo que nos dice es que hay que desprogramar la creencia del ego de estar separado y saber que nunca estuvimos separados, que estamos unidos y que mi ser es sagrado. Yo tengo que recuperar esa conciencia que en el mundo de hoy está muy lejos de tenerla presente, ¿no? Bueno, ¿seguimos? No, le doy a Norma. ¿Dónde estás, Norma? El reencuadramiento. El reencuadramiento espiritual es igualmente posible por el lado de la intención positiva. Siempre me sorprendo por los resultados obtenidos por la aplicación del método llamado transformación en el corazón de sí. Consiste en apelar a las motivaciones positivas que se esconden en cualquier defecto, perversidad u obsesión. Esto es sumamente importante porque en el crecimiento espiritual el pasaje de la separatividad a la unidad es la unión de los contrastes, de los opuestos. O sea que ver en el dolor o en la pena o en el defecto una virtud es lo mismo que ver que en una virtud puede haber defectos. Claro, exactamente. Para identificarlas, pido al paciente que señale la intención
que persigue a través de su comportamiento destructor. Una serie de cuestionamientos permiten delimitar la intención positiva. Así se llega a desenterrar un motivo espiritual que, a causa de circunstancias desgraciadas, ha quedado enterrado y ha alimentado el comportamiento nocivo. Tomemos, por ejemplo, el caso de una persona que padece de alcoholismo. Le pregunto sobre su intención positiva. ¿Qué es lo que te aporta beber? Me contesta, una gran relajación en mi vida. La sigo interrogando sobre la intención positiva. ¿Qué es lo que te aporta una gran relajación? Cuando estoy viviendo una gran relajación, llego a ser por fin yo mismo, pues siempre he querido responder a las aspiraciones de mi padre. Se llega así a descubrir el deseo de infinito y de algo sagrado que brota en el fondo del ser, del sí mismo. Esto es muy importante. Nosotros tenemos la experiencia de las personas que al cabo de un tiempo de la recuperación terminan diciendo agradezco a mi adicción porque me llevó a conocer un aspecto de mí que estaba muy lejos de incluir en mi vida. O sea, todos nosotros de alguna manera agradecemos la vida que nos tocó con sus más y sus menos, porque llegamos hasta acá gracias a ella. Y esto, en la medida que lo hacemos consciente, le da un lugar de jerarquía a todos nuestros acontecimientos. Por eso el alcohólico puede entender qué buscaba, ¿no? Claro. Y puede entender a otros alcohólicos, fundamentalmente. Fundamentalmente, puede también recuperar, digamos, la amorosidad, quitando de sí el juicio lapidario de ser un borracho o de ser alguien despreciable, ¿no? O un excéntrico, como se decía. Sí, se decían, había un dicho que si eras pobre eras un borracho perdido, si eras rico eras un excéntrico divertido. Sí, o un bebedor social, ¿no? Sí, lo importante de todo esto es que la bebida es llamada bebida espirituosa. Y el espíritu y lo espirituoso están muy emparentados. Entonces, muchas veces los alcohólicos, como de cualquier otra adicción, buscan un estado de unidad que no consiguen por medio de las relaciones personales, porque no han hecho el trabajo adecuado. Y el alcohol o las diferentes sustancias lo acercan a ese estado unitivo, ¿no? Entonces, quizás lo que hay que trabajar, cuando nos damos cuenta de que las adicciones nos están hablando de un anhelo del alma que no encontró la forma adecuada de experimentarse en la vida cotidiana, podemos darle un espacio y empezar a ver cuán importante es eso para nosotros, ¿no? Porque la verdad es que vivimos bastante desconectados de nuestros anhelos más profundos, haciendo lo que hay que hacer, respondiendo a un deber ser de la sociedad que nos enajena de nosotros mismos. Entonces, a veces es el camino más corto y evidentemente no es el adecuado, pero es el que más se acerca a eso que estamos buscando, ¿no? Como que nos ayuda a leer dentro de nosotros a través de lo que nos sale bien, ¿no? Sí, hasta encontrar el tiempo en el que el tiempo que nos lleva hasta encontrarnos a nosotros, ¿no? El trabajo que podemos hacer reencontrándonos. Así es. Y que a veces estamos, yo por ejemplo, cuando Norma me había regalado un librito de alcohólicos y que decía que hasta en los grupos de codependencia uno lo que iba era a recobrar la sobriedad o mantener la sobriedad. Mantener la sobriedad. Y mantener la sobriedad para mí de personas era algo como que no se entendía. Difícil de entender, era difícil, ¿no? De entender, muy difícil de entender, muy difícil de entender. Hasta el día que comprendí de qué se trataba. Ese día cambió algo en mí, ¿no? Porque
de verdad darme cuenta que la codependencia, a dónde me llevaba, cómo era perder el centro, cómo era vivir casi como esperando la aprobación de los demás. Pendiente de los demás. Sí, ¿no? y saber que todo ese tiempo fue como para empezar a reconocer que yo no soy lo que creía que era, ¿no? Así es. Pero sí también quería una aprobación de alguien que no era. Claro, que no era para él siquiera, sí, o para porque ella. Obviamente si no sé quién soy o a dónde voy y quiero una aprobación de eso, obviamente están aprobando a alguien que yo no soy. Exactamente. Bueno, darme cuenta de eso, que pasó mucho tiempo, es como, ahora es, si bien me puedo dar cuenta, todavía me quedan un montón de escalones, ¿no? Porque esto es como, no tiene vuelta atrás, pero también uno se va viendo que es un ascenso en espiral, ¿no? Que uno va subiendo y va pasando por los mismos lugares, pero en otros niveles. Pero con ¿no? otros recursos, sí. otros recursos. Y con otra mirada, ¿no? Nunca pasas igual. No. Nunca pasas igual. Bueno, vamos a un corte. Muy bien. Hemos estado ahí por la 91.9 Mantra FM. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Yo me quiero proteger. Si no me quiere, no lo quiero. Solo por hoy tendré un programa a seguir. Trataré de desprenderme de dos plagas, la prisa y la indecisión. Estas frases del solo por hoy, cómo ayudan, ¿no? Porque sí, la verdad que sí, te realmente recuerdan todo el tiempo. Te dan, otra vez te traen a la realidad. Bueno, termino lo que estaba leyendo y retomo la última frase que dice: se llega así a descubrir el deseo de infinito y de algo sagrado que brota en el fondo del ser, del sí mismo. Este deseo de absoluto, que ha permanecido camuflado, puede revelarse bajo diversas formas. Un sentimiento profundo de unidad interior, el sentimiento de ser sí mismo, el descubrimiento de una paz inalterable, el sentimiento de ser aceptado como se es, de ser amado y de amar. Teilhard de Chardin tenía razón al afirmar: somos seres espirituales que a veces tienen la experiencia de la humanidad. Qué bueno. Claro, qué bárbaro. Pero es bueno comentar que antes de sentir ese estado unitivo interior, el proceso que nos va llevando allí es muy doloroso muchas veces. Entonces, la adicción puede ser un camino hacia el despertar espiritual. Por eso los 12 pasos van despacito llevándonos a ese encuentro con lo sagrado. Por eso decimos que es un camino del miedo al amor. ¿No? Pero no hay que asustarse de las desgracias, la melancolía, el estado de depresión que antecede a la epifanía, digamos, al estado de gozo del alma. Es esperable, es humano, es como despedirse de un hábito, de ¿no? un hábito, claro. De una manera de ser, una identidad. Un rito de pasaje, ¿no? Es que es una pérdida de identidad. Claro que sí, es la muerte de un yo inferior para renacer a ese sí mismo superior. Es así. Bueno, sí, seguís, hay una conclusión. Sí, en la conclusión dice: quisiera resumir los atributos del ego y del sí mismo, poniendo en paralelo las características de una persona que estaría bajo la conducta del ego y las de otra que estarían bajo la influencia del sí mismo. Bueno, entonces, el ego persigue metas con ayuda de esfuerzos voluntarios. Es decir, le impone a su vida una voluntad
impositiva, ¿no? Ay, muchas gracias. Esto es por Las toses. las carrasperas. Bueno, en cambio, el sí mismo acoge el despertar espiritual y las experiencias cumbre, pero ojo, que este pasaje del ego al sí mismo no es un tránsito fácil. No, No vas en un superpulman. Ni es un estado en el que es todo gozo del alma, para nada. Es lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Es ese tocar el fondo para renacer desde otro lugar. La noche oscura del Sí. alma. No es una autopista iluminada. No. No, la noche oscura del alma. Justamente, sí. Y además No se es ve. bueno decirlo, porque hay muchas personas que hacen un viaje a la iluminación en un fin de semana. Ujú. Y que entonces todos se conjugan en una resonancia grupal y en ese día ascienden a la luz. Y la verdad es que es mentira eso. Por Eso supuesto. es una práctica ilusoria que está de moda en los tiempos actuales, porque como la espiritualidad empezó a resurgir, creen que se puede comprar en el shopping. Y que se vive como una adicción la Y espiritualidad. claro que sí. Y no que es un trabajo arduo y Sí. y un proceso, ¿no? Es Claro. más que nada un proceso, Es un proceso. porque ni siquiera es un trabajo elegido. Es algo con lo que uno se va encontrando y aceptando lo que viene como viene y atravesándolo. Por eso es que ni siquiera podemos hacer un programa y decir voy a hacer mi camino. Pero ese tipo de espiritualidad o de iluminación, o qué sé yo, es nada más que otro engaño del ego. Sí, sí. A mí me llevó una vida poder hacer estos cambios y Pero claro llegar que sí, al sí mismo. es así. Y todos los días sigo... La seguís Bueno, peleando la porque sigo uno vuelve a peleando, caer, ¿viste? Claro. No es que uno vuelve a caer, es que todos nuestros estados están vivos al unísono. Al unísono, porque sí. porque Entonces somos te distraes un multidimensionales. poquito y toma el surco. gobierno otro aspecto. Ujú. Lo otro está en relación con el signo de los tiempos, la espiritualidad express. Esto La es espiritualidad expresa. esto es lo que decía del fin de semana. ¿A quién se le ocurre? Quizás se da más rápido que en otras épocas porque hay como desafíos de otro tipo en el mundo de hoy, ¿no? A lo mejor los seres humanos estamos como invitados a pegar un salto cualitativo porque es necesario para la especie humana. Entonces se dan circunstancias diferentes, pero eso no quiere decir que sea ni voluntarista, ni fácil, Ujú. ni la puedo comprar, ni me la voy Ni me lo hago, hago un curso Claro. No. rápido de esto. Claro. Tampoco leyendo un libro te cambia la vida, Por porque cuántas supuesto. veces lea este libro que le cambia la vida. Claro. No, la vida la vas cambiando en el día a día, no leyendo un libro solamente. Y va cambiando. Pero es lo que atrae. Fíjate que los libros Claro. de gran difusión Claro. le ponen esos ganchos, ¿no? Sí. No, es un Bueno, trabajo el, diario. el libro que le cambiará la vida, que le cambiará la historia, El curso que le cambiará Claro, la sí, historia, el viaje que le cambiará todos son eslabones, pero el recorrido está marcado de adentro para afuera. Es el alma el que nos va guiando en ese despertar. No es algo que el ego dice, me encantaría que me ocurra, que estoy segura de que el ego le gustaría ser el autor Claro. de ese De haber llegado, ¿no? proceso. Claro. Pero Quiere la bueno, bandera. son dos mundos diferentes. En uno tiene que ver el deseo y la voluntad, y en el otro la aceptación y la y entrega. la entrega. Claro. Esa sería la Exacto. diferencia. La diferencia es enorme. Que Este, el otro
otra experiencia diferente es que el ego está motivado por la supervivencia y el miedo de carecer de algo. Ujú. ¿Cuántas veces eso lo Y el sentimos sentido de carencia lo tenemos todos. muy impregnado en la célula, ¿no? En cambio, el sí mismo se abre a la abundancia de la creación y confía. Cree en la abundancia y en la creación de la vida, en la abundancia de la vida, ¿no? Así es, confía en la providencia. Y yo muchas veces digo que confío en el plan de los tiempos, así como los planetas no chocan. Como dice Rumi, el Dios que me ha traído hasta aquí será encargado de llevarme desde aquí. Claro. Y yo estoy segura de eso, ¿no? Que hay un llamado, que hay que estar alerta para escucharlo, pero que no depende de mis acciones, que es algo muy diferente, ¿no? Bueno, después dice, el ego utiliza su inteligencia y sus habilidades de una manera práctica. Claro. Que le den rédito. Claro. En cambio, el sí mismo irradia por su amor, su sabiduría, su armonía interior, su misión. Ahora, yo quiero también destacar que no estamos todo el tiempo en el sí mismo. No, claro. Que hay momentos en que podemos estar allí y desde ya que hacemos exactamente eso. Pero el ego toma la delantera en otros momentos del día y puede llevarnos a incluso temer no estar seguros de lo que podemos vivir en la otra instancia, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿querés leer? Bueno, ¿esta? Sí. Tiene una historia construida por acontecimientos que se desarrollan en el espacio y en el tiempo. El ego, ¿no? Y el sí mismo se expresa por símbolos y mitos universales e intemporales. Claro. Es decir, en los libros sagrados, en la mitología, en los, qué sé yo, en el viaje del héroe, que es un tema recurrente de la humanidad, hay instancias que describen este proceso. Claro. En cambio, en la ciencia tradicional nadie lo contempla. Uh-huh. Claro, tiene que haber acontecimientos que prueben Claro. para poder creer, ¿no es cierto? Exacto. En cambio, desde el sí mismo, con un símbolo solamente, ya te da... Accedes a una comprensión. Está tironeado por tendencias contrarias, el ego. En cambio, el sí mismo busca la paz y la armonía interior. Hoy estamos en la orquesta de los tuberculosos que vinieron de los tísicos. Venía bastante bien y me agarró. Bueno, sigamos un poquito más antes de ir al último corte. Busca retener lo que adquirió. El ego. Y busca el desapego el sí mismo. ¿No es lógico. El desapego es el aprender a transitar los momentos que se van presentando sin mirar para atrás. En eso está representado el ejemplo de la mujer de Lot, ¿no? Que se convierte en sal, ¿no? De sal, que significa que se petrifica, el proceso se paraliza si querés recuperar lo anterior. Acá hace falta estar entregado, por eso. Terminemos. Bueno, sí. Apunta a la competencia, el ego apunta a la competencia, al dominio de sí y de su entorno. Sí. En cambio, el sí mismo apunta a la colaboración y a la solidaridad. Qué diferencia, ¿no? Sí. Realmente el estilo de vida que contiene cada una de estas formas de ver la vida es tan distinto. Sí. El ego progresa gracias a esfuerzos personales. Claro. El sí mismo cuenta con los esfuerzos de su voluntad, su audacia y su perseverancia.
El ego... ¿Cómo? No, No. me parece que está mal acá. No. ¿Cuál es la...? El ego Porque busca la La competición. competición. Espérate, ¿este es el ¿Puede ser? tuyo? Sí. Sí. Me parece que no es ese. Espera. No. El ego busca la competición. El ego busca la competición. Sí. En cambio, el Sí sí mismo mismo se abre a la acción de la gracia que descubre en cada momento. Eso tiene que ver con la entrega. En la entrega no hay una dirección voluntaria, sino que hay una condición de asombro y entrega permanente. El ego lleva una máscara social, una persona, y se compara con los demás. El sí mismo es presencia a los otros y al universo. Se abandona a una inteligencia divina. El ego se angustia pensando en la muerte. El sí mismo sabe cómo morir y tiene la convicción de renacer. La diferencia anímica Acá quedó es... que nos llevó a la confusión. El ego progresa gracias a esfuerzos personales, Sí, y el sí mientras que mismo. el sí mismo cuenta con los esfuerzos de su voluntad, su audacia y su perseverancia. Estaba bien. Estaba bien lo que leí Estaba entonces. bien, entonces. Estaba bien. En otro orden estaba. No, estaba, no, estaba bien como lo Después en tenía. la competición, ese es el que está alterado. Estaba bien, pero no importa. Lo interesante es que en La el caso diferencia, ¿no? del ego hay que hacer esfuerzos de voluntad. En cambio, el sí mismo Viene cuenta solo. con lo que tiene su voluntad, su audacia y su perseverancia. Lo da por hecho de que es como cuando nosotros decimos, Espíritu Santo, hacelo por mí. Nosotros hacemos nuestra parte, pero después nos entregamos a que el Espíritu Santo, el yo superior, el poder divino, universo, lo que fuere, elija de todo lo que está en mi potencial aquello que más sea conveniente para la situación, no para mi conveniencia personal. Sí. Y Bueno. acá Pablo dice, una palmadita en la espalda de Inés, por favor, Miguel, vos que No. estás al lado. Bueno, no, parece que pasó, gracias. Con el agua Pablo. es suficiente. Con el agua y el caramelo me parece que volvía la armonía. Bueno, ahora sí que nos vamos al último corte y después volvemos. Este programa ¿Este programa es tu favorito? Entonces descarga la aplicación On Demand. Y podrás tener la colección completa. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Yo me quiero proteger. Solo por hoy sería agradable. Me mostraré lo mejor que pueda, vestiré apropiadamente, hablaré en voz baja, actuaré cortésmente, trataré de no criticar, de no encontrarle faltas a nadie ni a nada, y trataré de no superar ni dirigir a nadie más que a mí mismo. Bueno, pasamos a los Pedidos de ayuda. segunda parte, pedidos de ayuda. Antes que nada, antes de los pedidos de ayuda, voy a leer un agradecimiento de Cristina de Ecuador, que nos escribió la vez pasada para decir que quiere hacer un programa de radio que va a venir a Buenos Aires y pone. Para que la ayudemos. Así es. Gracias, Inés, me emociona mucho saber que podré conocerlas personalmente y compartir unos momentos de su sabiduría. Cuando esté en Buenos Aires les escribo nuevamente para poder asistir por lo menos a una reunión. Gracias de nuevo por su calidez y predisposición a atenderme. Un abrazo grande, Cristina. Bueno, muy bien. Gracias, Cristina. Gracias. Te esperamos. Bueno, y vamos a un pedido de ayuda de Beatriz. Bastante larguito. Dice: hola, muchas gracias por esta posibilidad de pedir ayuda. Sucede lo siguiente. Estuve en pareja con una persona 7 meses y fuimos terminando hace un mes. Y hemos terminado hace un mes y medio. La forma de finalizar no fue la mejor. Exploté por una sucesión de hechos a los que consideraba faltas de atención y respeto. Por supuesto, luego me arrepentí
y pasé por muchísimos estados: vergüenza por el escándalo en una escena de celos que le hice, bronca por lo que esa persona me hizo, la humillación que sentí y toda la gama de estados negativos conocidos y posibles. El dolor fue tremendo, ya que fue justo 2 días antes de mi cumpleaños y todo lo que tenía planeado se disolvió. En cambio, pasé la previa en la cama con los ojos y la cabeza doloridas del llanto. Luego de esos primeros días supe que él no me iba a volver a contactar y yo borré su contacto para no tentarme de buscarlo. El problema es que esta persona es del círculo profesional artístico donde me muevo y me veo aislándome sin participar para no encontrarlo en ningún evento. Muchos conocidos, alumnos, colegas de trabajo se preparaban para estos eventos y los evado para no saber nada acerca de él, ya que su indiferencia me mata. Yo aún tengo esperanzas de arreglar las cosas, lo extraño a pesar de todo. Estoy desde ese entonces con dolores en el estómago, cada cosa que ingiero me cae muy mal. Sin poder disfrutar de la vida, los problemas previos a nuestra ruptura rondaban en el marco de la relación tóxica entre el adicto a las personas, yo, entre paréntesis, y el adicto a evadir a las personas, él. Siempre me eludía, no mandaba mensajes. Durante los periodos en que estábamos separados en la semana, no era una relación recíproca, digamos, pero aún así me conformaba con lo que teníamos. Incluso era asexuado, al menos conmigo. Tiene 2 hijas de mujeres diferentes, las mamás de 20 años aproximadamente. Él tiene mi edad, o sea, 50. O sea que el hecho de no querer tener relaciones o de ser yo la que casi siempre lo obligaba a ellas, siempre él apagaba la luz, me llevó a pensar en que yo no era atractiva para él y tenía sospechas de engaños. Nunca teníamos intimidad, dado que en su casa siempre había gente. Me debe mucho dinero, ya que compró cosas con mi tarjeta. Yo siempre quería que no le falte nada y acepté prestársela, pero desde que nos separamos no me pagó ni una cuota. En fin, quiero saber cómo hacer para aceptar la realidad de que ya terminamos, de quitarme el miedo a verlo y recobrar mi vida social y de poder enfrentarlo para pedirle que me pague lo que me debe. Saludos y gracias por el programa, me ayuda mucho y lo escucho todas las mañanas. Cariños, Beatriz. Bueno, Beatriz. El clásico de Beatriz, el clásico, ¿no? Es el clásico, sí. Cuando tenemos que pagar un precio muy alto para que otro nos mire, nos quiera, nos atienda. Y así todo, después de lo que pagamos, nos sentimos abandonados, despreciados, ninguneados. Para esto no hay una receta. Hora silla, como decimos en los grupos, ¿no? Sí. Sentarse en el grupo, leer, conectarse con la literatura y sobre todo la pregunta sería ¿qué te daba este hombre que querés volver con él, no con todo lo que nos contás? Uh-huh. Te estafó, no tenía relaciones con vos. La verdad que lo que pasa, Beatriz, es que uno prefiere que lo maltraten a que no haya nadie. Uh-huh. Y ahí es donde está el problema, porque tenemos que poder quedarnos con nosotros solos, poder rescatar ese niño herido que está dentro nuestro, amarlo, cuidarlo, respetarlo, y poco a poco nos vamos a ir sintiendo bien. Pero lleva tiempo, lleva paciencia, un grupo de tolerancia, una terapia, o sea, no hay una receta mágica para responder a ese dolor que está sintiendo y que nos gustaría muchísimo poder calmar, pero es muy difícil. Es importante que uno inicie un trabajo de recuperación. Sí, porque si no sabes qué pasa, Beatriz, uno agarra y cambia de actor, pero el argumento es el mismo. Uh-huh. O sea, viene otro y después pasa, no te estafa en plata, te estafa de otra manera. Entonces esto es muy importante, por ahí estar sola y trabajar vos qué es lo que querés y quién sos también, ¿no? Y sería bueno que pudieras recuperar el dinero que te deben, ¿no? Porque a veces por no querer saber nada más con el otro renunciamos a lo que es nuestro.
Pero llegado el caso, es preferible perder el dinero que la dignidad. Exactamente. ¿No? O sea, hacer todo lo posible por recuperarlo hasta un punto. Y después el universo va a proveer de lo que yo no pude. Y yo le diría también que no dejar los espacios vacíos, no dejar sus lugares. Porque si deja de ir con los amigos, deja de ir a los eventos, en los eventos y todo eso, la verdad que es es dejarle todo, regalarle todo, ¿no? Es una entrega masoquista. No dice ella de dónde es, pero sería tan bueno. Estaría muy bueno que llegue al grupo para empezar a trabajar. Ella se la pregunta, ¿no? Que cómo hace para poder tener un trabajo que le ayude a sostener esta separación, ¿no? Y yo le diría que los 12 pasos es este camino espiritual que nos lleva a nosotros y darse cuenta de que el trabajo es muy profundo. Ella está describiendo prácticamente lo que es una adicción a las personas. Sí, una codependencia absoluta, ¿no? Y aparte como que es básica, es clásica. Es lo que vemos, reúne todas las características, todas absolutamente. Como muchas veces dice también Inés en los grupos, ¿no? Escribirnos a nosotros mismos, contándonos a nosotros qué leemos y qué sentimos cuando podemos escribirnos a nosotros contándonos las cosas que hacemos y que sentimos, ¿no? Y a partir de ahí comenzar a trabajar, ¿no? Es así. Bueno, te deseamos mucha suerte para encontrar el camino, porque esta es la cuestión. Y cualquier cosa volver a escribirnos. Exactamente. Bueno, en la segunda persona. Mi nombre es Dolores y les escribo para agradecerles por el programa 146 de anorexia sexual. No me acuerdo qué diría, pero bueno, en el que explican los diferentes mecanismos que usamos para ejercer poder sobre otra persona. Me vi manipulando para conseguir cualquier cosa en mi pareja. Me di cuenta de que nunca pude pedir nada en forma directa y también la dificultad para relacionarme en la pareja, por desconocimiento de la forma de ser del otro sexo y la importancia de la amistad con otros varones para ir conociendo su manera de funcionar. Así no nos resulta tan difícil comprendernos. Sí, ahora me acuerdo. Sí. En el programa decían la importancia de la amistad con el otro sexo. Sí. Hombres y mujeres somos desconocidos, ansiados y temidos al mismo tiempo. Me resultó tan valioso todo lo que hablaron que aunque chiquito comencé a hacer un cambio. Cada vez que iba a manipular me pregunté, ¿qué es lo que querés? Bueno, aprendí a formularlo con vos y luego podrás planteárselo a él. Y así lo hice. Estoy muy contenta con este pequeño logro que significa mucho para mí. Muchísimas gracias a todos. Gracias a vos, Dolores, porque concientizar ese pequeño avance es un paso primordial en la recuperación. Libro antiguo, pero básico en el tema, las mujeres son de Venus, los hombres son de Marte. Sí, dan muchos ítems. Sí. Bueno, el último. ¿Ves? Sí, mi pedido de ayuda es este. Hace unos meses conocí a un hombre que, como vive en provincia, solamente nos hemos visto un par de veces y más bien chateamos. Tenemos muchas cosas en común y una buena dosis de atracción. Pero yo tengo miedo a iniciar una relación de equivocarme. Bueno, de fantasear con que si se da podría ser algo maravilloso. A mis 57 años no quiero volver a tener adicción a una persona y todo lo que eso conlleva. Así que ando con cuidado y con mucho tino, pero no sé si esta actitud de parte mía sea lo mejor o lo peor. Espero sus comentarios. Un abrazo a todos, Paulina. Y vamos viendo, Paulina. Es lo que decimos en los grupos. No existe ni lo uno ni lo otro. Claro, no existe ni lo mejor ni lo peor. Y a los 57 años uno lo que tiene que saber ya a esta altura es que la ilusión siempre nos lleva a la frustración. Entonces, mejor es pensar que es un ser humano común, con el que me acompaño, con el que tenemos momentos lindos,
Y nada más, y no esperar que sea quien me va a proveer la felicidad ni la panacea de la vida, sino un señor con quien pueda tener momentos gratos. Y seguramente eso puede ir preparando un camino mejor. Te deseamos mucha suerte. Y por supuesto que también te decimos que si vivís en Capital, sería buenísimo que vengas al grupo. Bueno, y nos estamos yendo porque hoy tenemos nada más que a Pablo en el chat. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Pablo, por acompañarnos. Gracias a Sergio por su eficiencia. Gracias a todos nosotros por haber venido y estar acá. Y nos vamos con la oración de la serenidad. Bueno. Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Hasta el miércoles, buena semana. Que reparó, dice Pablo, y nosotros a vos. quería un cielo